Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel García. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales dentro de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy vengo a presentar este podcast creado para la materia de Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno para el profesor Isaac Gerardo Mendoza. Esta actividad corresponde al tema número 4, el problema de la libertad y la sociedad civil. El número de actividad es la número 5, donde yo plasmaré mi opinión a una pregunta en específico. ¿En qué consiste la relación entre el concepto de la sociedad civil con el Estado y sus implicaciones prácticas? Esto con respecto a la lectura a la sociedad civil en Estado, Gobierno y Sociedad, México, FCE, de 1998 por Bobbio Norberto. Pero para empezar y poder definir o determinar nuestra expresión de sociedad civil, para encontrar su relación con el Estado como concepto y ejemplificar algunas, tengo que primero enfocarme a delimitar lo que vendría siendo el término Estado. Estado, así como la expresión sociedad civil, tiene diversas acepciones, pero generalmente se entiende restrictivamente y casi siempre polémicamente como el conjunto de los aparatos que en un sistema social organizado ejercen el poder coactivo. Esto según August Loring von Schlosser en 1794. Continuamente es retomado en la literatura alemana, designando con el término Estado, dentro de la gran dicotomía sociedad civil-Estado, con la expresión Societas civilis cum imperio, lo cual quiere decir sociedad civil con poder central. Dentro de este contexto, aún no nacía la contraposición entre la sociedad y el Estado, y incluso bastaba solo un término para designar uno y otro, aunque con una distinción interna de especie. Así como en la tradición iusnaturalista se llama sociedad civil a lo que hoy es llamado Estado, la entidad antihética frente al estado de naturaleza. Para Thomas Paine, la idea general del Estado era eficazmente expresada en un escrito célebre referente a los derechos del hombre, la cual dice que la sociedad es creada por nuestras necesidades, pero el Estado es creado por nuestra maldad. Conociendo como base esto y considerando el poco tiempo que tenemos, pasaremos a designar el significado de sociedad civil. En el lenguaje político actual, la expresión sociedad civil es conocida generalmente como uno de los términos de la gran dicotomía de la cual nosotros ya hablamos, que es sociedad civil-Estado, lo que quiere decir que no se puede determinar su significado y delimitar su extensión más que refiriendo y delimitando el término Estado, lo cual acabamos nosotros ya de hacer. Damos el término sociedad civil al conjunto de relaciones no reguladas por el Estado, por consiguiente que están dentro de la esfera, la cual no está regulada por el mismo. Pero incluso dentro de una noción tan vaga como esta, se puede distinguir diferentes acepciones, según si predomine la identificación de lo no estatal con lo preestatal, con lo antiestatal o con lo postestatal.
Cuando se habla de la sociedad civil bajo la primera de estas acepciones, de lo no estatal, preestatal o lo antiestatal, se quiere decir, estemos de acuerdo o no con la doctrina iusnaturalista, que antes del Estado hay diversas formas de asociación que los individuos forman entre sí para satisfacer sus más diversos intereses y sobre los cuales el Estado se sobrepone para regularlas, pero sin obstaculizar su desarrollo e impedir su renovación continua. Y aunque tal vez en un sentido no estrictamente marxista, se puede hablar en este caso de la sociedad civil como una subestructura y del Estado como una superestructura. Aunque si hablamos bajo la segunda acepción, con lo postestatal, la sociedad civil, en este sentido, adquiere una connotación axiológicamente positiva e indica el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan por la emancipación del poder político, donde adquieren fuerza los llamados contrapoderes. Además, dentro de esta misma acepción, también se puede dar una connotación axiológicamente negativa cuando se toma en cuenta el punto de vista del Estado y se consideran los fermentos de renovación que porta la sociedad civil como gérmenes de disgregación. Esto vendría siendo la segunda acepción, predominando con la identificación de lo antiestatal. Ahora veremos la tercera acepción, referente a lo postestatal. Dentro de esta, la sociedad civil tiene al mismo tiempo un significado cronológico, como la primera, y un significado axiológico, como la segunda, la cual representa el ideal de una sociedad sin Estado destinada a surgir de la disolución del poder político. Ahora, veamos el significado que tiene sociedad civil según Marx. Dentro de los estudios que Marx hizo al autor de la Constitución alemana, Hegel, llegó a la conclusión que sociedad civil es el conjunto de las relaciones interindividuales que están fuera o antes del Estado. Para Marx, el Estado moderno tiene como base natural la sociedad civil. Hay que hacer énfasis en natural. El hombre de la sociedad civil, es decir, el hombre independiente, unido a otro hombre, solo por el vínculo de interés privado y de la necesidad natural inconsciente. Para no hacer muy largo esto, aquí es donde nos damos cuenta de la sustitución realizada en el lenguaje marxista de la expresión estado de naturaleza por la expresión sociedad civil. Ahora, cuando Marx escribió que había llegado al descubrimiento de la sociedad civil subyacente a las instituciones políticas estudiando a Hegel, es cuando surge una interpretación parcial de la categoría hegeliana de sociedad civil, a la que Hegel llegó solamente en la última fase de su pensamiento, en los lineamientos de filósofo de derecho, en 1821. La cual es mucho más compleja y precisamente por su complejidad mucho más difícil de interpretar. Hemos visto las acepciones tanto negativas como positivas que se le dan tanto a Estado como a sociedad civil, desde Marx hasta las tradiciones iusnaturalistas, con la utilización hegeliana del concepto sociedad civil en lugar del concepto Estado. Y por otra parte tenemos la sociedad civil como sociedad civilizada, entrando muy de lleno con Adam Ferguson y Adam Smith. Ellos aseguran que sociedad civil tiene otro significado,
Aquí, civilis no es adjetivo de civitas, condición política, sino de civilitas, condición civilizada. Sociedad civil, en este caso, significaría sociedad civilizada. Dentro de sus obras podemos encontrar que la sociedad civil es obra del progreso del hombre y de la sociedad civilizada. Ahora bien, en este tiempo hemos visto en qué consiste la relación entre el concepto de sociedad civil con el Estado. Claro, no lo pude reducir a menos de 3 o 4 minutos. Pero quisiera aún así dar algunos ejemplos. No conozco muchos, pero podría intentar dar algunos ejemplos que yo conozco. Mm, Aunque la verdad ya son 11 minutos los que llevo hablando y bueno, tendría que pensarlo mucho para darme una idea, algún ejemplo de este tiempo. Pero bueno, eso fue todo. Ese va a ser el podcast que no pude resumir a menos de 3 o 4 minutos. Una disculpa, maestro. Y bueno, gracias por escuchar mi audio, mi podcast. Y un saludo. Gracias.